Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Hay historias maravillosas en la Escritura que muchas veces son pasadas por alto porque son breves, porque los personajes que son parte de ella, quizás la enseñanza o lo que la palabra trata de reflejarnos muchas veces pasa desapercibido. Pero nos encontramos en medio de una situación, de una historia conmovedora, breve, pero que nos deja un mensaje maravilloso. Dice la palabra que el reino estaba dividido y entonces Abner pacta con David y como parte de este pacto, de esta reunión, David pone condiciones para reunirse, así como los países hoy ponen condiciones para poder firmar un pacto de paz, hacer un tratado, un cese al fuego. Así, él impuso su condición para poder reunirse. Y esta condición consistía en que aquella que era su mujer pudiese volver con él. Pero vemos que en esta historia, esta mujer es utilizada de manera política. Cuando es dada a David por mujer, le es dada a cambio de algo que David tuvo que hacer. Pero ahora ella era mujer de otro hombre. Y David pone como condición para que esta reunión pueda darse que le sea devuelta. Pero en medio de aquella historia hay un hombre que tenía un amor sincero. Alguien que queda a mitad de camino en esta historia, que no es tenido en cuenta sus sentimientos. Esta mujer tuvo que obedecer. Y la historia nos muestra cómo esto deja marcas en el corazón de alguien que es utilizado. Pero dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. Y vamos a ir a esta historia en 2 de Samuel, en el capítulo 3. 2 de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Vemos aquí una historia tremenda. Algunos quizás digan, bueno, yo pasé muchas veces por este lugar, conozco la historia, conozco que Mical fue dada a David por aquellos prepucios de los filisteos. Saúl había dicho así, te daré a mi hija, pero primero tienes que ir y traerme 100 prepucios de los filisteos. Tienes que ir y tomarlo del enemigo. Y David hizo así, como un valiente. Y ahora él nuevamente vuelve a exigir aquello que le fue dado en un momento. Pero que por cuestiones políticas, Saúl le había dado por mujer a este hombre. Pero dice la palabra que David manda a decir, no vengas a verme si no traes contigo a Mical. Quiero que me sea restituida.
Quiero recuperar lo que en un tiempo fue mío. Pero no estamos hablando de un objeto, sino de una mujer. De una mujer que hasta ese momento podía sentirse usada de manera política, pero en esta historia vemos a un hombre que padece la consecuencia de aquello inesperado, de aquello que uno no planea, de lo que uno no quiere dejar. ¿Cuántas personas hoy están en este mismo punto? En este mismo lugar. Dice la Escritura: después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Él podía haber quedado allí anónimo. Esta historia podía haber dicho que le fue quitada la mujer y simplemente fue entregada a David. Pero no. Tenemos en esta historia la historia de un hombre que amaba. La historia de un hombre que no deja de amar, aún cuando no entiende. Hay personas que dicen: no sé por qué Dios me pide esto. Y quizás no dejaste de amar, pero es tiempo de soltar. Es tiempo de dejar ir. Dice que Isboset mandó a decir y envió y se la quitó a su marido Paltiel. Su nombre significa el que es libre. Pero ahora ese hombre se encuentra en una situación de aparente derrota, de una situación que le sobrepasa. ¿Cómo te sientes tú cuando una situación te sobrepasa? Cuando de repente sientes que la vida te fue injusta. Cuando no entiendes por qué estás viviendo esto. Cuando a pesar de que amas, sientes que te es quitado aquello que amas. Te es arrebatado. Algo dirá simplemente en el contexto de una relación amorosa. Hoy hay madres que sus hijos tienen que partir para servir a la obra de Dios, que tienen que dejar su ciudad porque Dios ha puesto un llamado en su corazón. Y esas madres, esas hermanas, tienen que soltar y dejar ir a aquellos que aman, porque es tiempo de soltar. Pero dice la Escritura que este hombre no simplemente dijo: bueno, está bien, ahí te mandaron a llamar, anda con el rey nomás, seguramente estarás mejor que conmigo, seguramente es lo que vos querías, volver con él. ¿No vemos un marido despechado aquí? ¿No vemos a alguien que está pretendiendo nada? ¿No vemos la queja de un hombre ante la injusticia? Vemos a alguien quebrantado ante una situación que a veces uno no comprende. De repente sientes amor por alguien, pero Dios o la situación a la que llegaste te dice: hasta aquí. Es tiempo de que sueltes. Es tiempo de que dejes ir. Quizás tú dices: pero yo aún sigo amando. Aún mi corazón sigue estando de la misma forma. Y no entiendo por qué Dios puede pedirme algo así. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurín. Este hombre iba detrás mientras que se llevaban el amor de su vida. Iba llorando, quizás algunos digan una escena patética. Otras mujeres dirán: ¿quién pudiera tener un hombre así que llore por mí? Alguien que no podía pelear. Este hombre no podía rebelarse, levantarse y tratar de impedirlo. Solo le quedaba aceptar que las cosas no se dieron como él esperaba. Que por alguna causa, alguna razón,
Dios lo había determinado así. Y ahora él tenía que sujetarse a cuestiones que eran ajenas a él. Pero que había llegado el tiempo en el cual él tenía que tomar una decisión. Quizás hoy en tu vida te toca estar en el mismo punto, en la misma encrucijada. Dice que este varón, Paltiel, su marido, fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurín. Bahurín significa el lugar de los escogidos, el lugar de los elegidos, pero también es un punto en el cual tienes que tomar una decisión. O sigues llorando por aquello que no fue, o sigues llorando por aquellos que intentas retener, o sueltas y dejas ir. Hay veces que la persona comienza a mirar su afinidad, la cercanía. Y nos pasa en el camino de Dios cuando uno se siente bien con alguien y de repente uno está bien con un hermano y el hermano tiene que partir a la obra. Y no es que uno quiera presentarse de manera egoísta, pero en su corazón desea que se quede. Poder seguir trabajando, poder seguir creciendo. Pero Dios lo ha llamado a un propósito mayor. Dios lo ha llamado a hacerse cargo de una obra o a salir a la obra misionera. Y tanto aquel que está junto a ese varón, aquel compañero de milicia, como su familia, como su madre, muchas veces tienen que soltar. Madres que le dicen, no, pero ¿qué es lo que vas a ir a hacer? No entienden el plan y el propósito de Dios y van llorando detrás. Y llegaste a tu Bahurín. Llegaste al lugar donde tienes que tomar una decisión. ¿O te quedas llorando ahí? Bahurín no es un lugar para quedarse. No es un lugar para permanecer llorando. Es un lugar para tomar una decisión. Este hombre iba llorando detrás de la mujer que amaba. No fue su decisión dejarla ir. No fue su decisión que así se dieran las cosas. Pero, como muchas veces en nuestra vida, hay cosas que no salen de la manera que esperamos. Y de alguna forma la vida nos sorprende. Y con hechos inesperados nos encontramos ante situaciones que debemos resolver. Y entender que debemos dejar ir. Relaciones que no llegan a ninguna parte. Amores que no van a concretarse, que no van a cumplirse. Relaciones que muchas veces tienes que dejar ir. Amistades. Que llegaste a tu Bahurín. Quizás con lágrimas. Dices, ¿por qué tengo que dejar esta amistad de años? Con lágrimas. Pero Dios te llama a un propósito mayor. Y parte de eso es que puedas seguir adelante. Quizás no lo entiendes hoy. Y justamente se trata de eso. Se trata de las lágrimas de aquel que no entiende. De aquel que no comprende por qué hoy tiene que olvidar. ¿Por qué tiene que continuar con su vida cuando no quiere? ¿Cuántas veces nos encontramos ante la situación que debemos continuar con nuestra vida? He oído a personas decir, cuando mi pariente falleció, yo ya no quería seguir. Ya no quería continuar con mi vida. Quería quedarse en Bahurín llorando. Quería quedarse en una condición de lágrimas, de dolor, de quebranto. Quería quedarse en medio de la dificultad. Pero ese es el lugar de los escogidos. No puedes quedarte en ese lugar. Cuando hay un propósito mayor. No puedes quedarte en el dolor y en el quebranto y en la situación que te parece injusta. Tú dirás, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta dificultad? Es injusto. Justo cuando creí que lo tenía todo, podía haber dicho este varón. Justo cuando había encontrado el amor de mi vida, me es arrebatado de esa manera. Tantos sueños, tantos proyectos.
Hoy hay mujeres y hombres llorando en la cama de un hospital porque los sueños se están escapando, porque aquel amor de su vida está peleando contra un cáncer y los proyectos y los sueños que habían trazado quedarán a mitad de camino. Y se preguntan por qué. Y van llorando detrás de su amado, pensando que la vida le fue injusta. Y a veces es difícil poder entender cómo hay un plan o un propósito de Dios detrás de algo que causa tanto dolor. Encontraste al amor de tu vida, pero hoy tienes que dejarlo ir. ¿Cuántas personas hoy tienen sus parientes en el hospital y tienen que dejarlo ir? Me ha tocado ir a orar por personas que estaban enfermas y darme cuenta de que muchas veces el que está peleando por su vida lucha porque ve el dolor y el quebranto de su familia. Quisiera rendirse, ya no tiene fuerza, pero no lo hace porque ve el dolor, porque escucha el llanto, porque escucha las palabras de aquellos que van. Y hay veces que uno tiene que decirle, miren, es importante que puedan soltar, que puedan dejarlo ir, que puedan hablarle, entendiendo este tiempo. No es rendirse simplemente, es aceptar. En la obediencia, en la aceptación también está la fe. Porque no se hace mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque no es lo que yo quiero. Y entonces eso también es fe. Este hombre debía aceptar que el amor de su vida ahora tomaba un camino diferente y él debía dejarla ir. Pero como quien busca despedirse, hoy la generación va cambiando y nuestra generación es diferente. Ya nadie corre para despedirse en una terminal de colectivo. Hoy un mensaje, una videollamada es una despedida. Ya nadie corre hasta un aeropuerto. Eso quedó como películas de antes, donde la persona que amaba se iba a otro país, entonces corría para llegar. Ya quedó parte del pasado en las películas, ya nadie corre. Hoy lo inmediato ha quitado todo eso. Ya no está eso de qué pasará, qué será. ¿Cuántas personas han terminado una relación por medio de un mensaje y no le han hablado nunca más? Hoy, es la historia de aquellas personas que van llorando detrás de situaciones que deben soltar, ya sea un ser querido que has perdido o alguien que hoy está luchando por su vida. Yo no sé cuál sea la condición, pero sé que hay muchas personas en esta misma encrucijada, viendo que el amor de su vida se va, viendo que los sueños que habían proyectados no van a concretarse, viendo a un hijo en esa misma condición. ¿Y cómo dejar ir a un hijo? ¿Cómo dejar ir una parte de tu corazón? Realmente es muy difícil. Pero dice la Escritura, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurín. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Él podía haberse tirado al suelo, agarrarla, decirle no te la lleves. La Escritura no nos cuenta qué fue de la vida de este varón, pero sí parecía un detalle importante dejarnos esta historia de alguien que va llorando detrás de su amada, de alguien que
tiene que volverse atrás, porque dice que Abner le dijo, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Esta es la muestra de que muchas veces el amor no es simplemente pelear. No es demostración de amor, una lucha, sino una rendición. El aceptar. El entender que por alguna razón Dios permitió que partiese. Por alguna razón Dios permitió que atravieses el momento que hoy estás viviendo. Quizás te encuentres en tu Baurín, el lugar del llanto, de las lágrimas, el lugar del dolor y de la despedida de aquello que amas, pero el punto de partida para un propósito mayor. El lugar donde aceptas la voluntad de Dios y obedeces. Cuando entiendes que hay condiciones que te fueron impuestas, pero a veces es Dios diciendo, es necesario que dejes ir. Es necesario que sueltes. Porque estás aferrado a un recuerdo, aferrado al pasado, aferrado a una relación que ya no va más. Y este no es un mensaje que busca decirle a quien hoy debe pelear por su amor, por su matrimonio, a que se rinda. Este no es un mensaje para que alguien que ama simplemente se rinda porque no hay nada más que hacer. No, es el mensaje de aquel que hoy le toca llorar. Es el mensaje de aquel que hoy tiene que obedecer la voz de Dios y dejar atrás, aún cuando no comprende. Que ama y que no es un problema de amor, sino que entiende que de alguna manera Dios le dice, deja, vuélvete. Y cuando Dios habla a tu corazón, tú entiendes que es lo mejor para ti. Eso no significa que vas a evitar las lágrimas, pero no puedes permanecer llorando todo el tiempo. Es tiempo de que te vuelvas. Es tiempo de que dejes ir a esa persona. Es tiempo de que dejes de estar aferrado a un dolor y a recuerdos. Esta historia es una historia tremenda. Y algunos dirán, qué historia tan conmovedora, no la conocía. Qué historia de amor, de alguien que sigue a su amor a la distancia, como queriendo verla por última vez. Pero se fue. Y él debió dejar irla. Debió dejar que se vaya. Él debió volverse. Abner le dijo, vuélvete. Entonces él se volvió. Y tuvo que dejar ir lo que amaba. Quizás te tocó dejar ir lo que amabas. Porque había un propósito mayor. Había un plan de Dios para tu vida y parte de eso era dejar ir al hombre o a la mujer que amas. Dejar ir a tu hijo o a tu hija a servir a Dios. Dejar que tu pariente parta a la presencia de Dios. Entender. Y aun cuando no entiendes, aceptar. Que muchas veces puedes sentir un dolor profundo. Y el amor puede seguir estando ahí. Pero no puedes permanecer en Baurín, no puedes permanecer llorando. Es el lugar de los escogidos, de los elegidos. Dice la Escritura, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Si lo que está haciendo tiene un propósito, y si el caminar va sembrando y va sembrando esperanza, pero sin embargo la Escritura dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, como que fuese regándola con las lágrimas, como que el camino se regase con lágrimas, pero dice la Escritura que volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Aleluya.
Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Quizás hoy te toca llorar en Baurín. Quizás hoy te toca decir, yo soy esa persona que ama, pero que tuve que dejar ir. A muchos les ha tocado dejar ir el amor de su vida. Dejar ir a aquella compañera y aquel compañero que compartieron muchos años, pero por alguna razón Dios los llamó primero a su presencia. Y junto con ellos una parte de su corazón. Pero no puedes quedarte en Baurín. Tienes que continuar. Tienes que seguir adelante. ¿Cómo continúa un padre que ha perdido a su hijo? Jacob dijo, voy a descender enlutado hasta el Seol. Nunca se me irá el dolor. Pero en un momento pudo conocer que José no había muerto. Y el Señor le habló a Jacob, le dijo, Jacob, no temas. No temas en descender a Egipto, porque yo voy a estar contigo. Y la mano de José cerrará tus ojos. No temas. No temas a lo incierto, no temas a la dificultad. Pero no puedes permanecer en Baurín, es tiempo. Es tiempo de que continúes. Es tiempo de que aceptes la voluntad de Dios hacia un plan y un propósito mayor, aunque no lo entiendas hoy. Dice la Escritura, entonces Iboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorándola hasta Baurín. Y le dijo a Neb, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Este hombre quería renunciar a lo que amaba. No. Quizás tú no quieras renunciar a lo que amas. Pero por alguna razón las cosas se dieron así. Por alguna razón Dios te llama a que debes soltar. Quizás tú dices, no sé si fue Dios, pastor. Quizás la vida, la circunstancia. Pero por alguna razón estás en esta misma encrucijada. Estás llorando en Baurín. Y hoy tienes que tomar tu decisión. Hoy tienes que ver qué es lo que harás. ¿Seguirás llorando por ese amor que se escapó? ¿Que se te fue así como el agua entre los dedos? ¿O que tuviste que dejar ir? ¿O entenderás que hay un propósito de Dios mayor? Dice la palabra que cuando David tenía a su hijo enfermo, él estaba en ayuno, en cilicio, en ceniza. Y él buscaba torcer el brazo de Dios y se lamentaba y lloraba. Sufría por la condición. Pero él, quizás Dios mire su dolor y tenga compasión de él. Pero lo cierto es que su hijo murió. Entonces él se levantó. Dice la palabra que se asió, se preparó y fue a adorar a Dios. Porque entendió que ya él no volvería. Hay veces que debemos entender que esa persona que amamos ya no puede volver a nosotros. Y necesitamos dejarlo ir de nuestro corazón. David dijo, él ya no volverá a mí, mas yo voy a él. Y la mejor manera es que puedas preparar tu corazón para encontrarte con tu Dios. Este hombre, su nombre significa el que es libre. Y vemos a un hombre que su nombre significa ser libre. Y podemos mirar la escena y decir, este hombre está atrapado en un amor. Pero sin embargo,
Puede parecer que te encuentras atrapado en una situación, en una realidad, pero Dios te ve completamente libre. Dios no te ve como que tú vas a quedarte en Baurín, en una situación de dolor, de quebranto, y que vas a permanecer en angustia y en tristeza, sino que Dios ve de ti un propósito mayor, que serás un hombre y una mujer de fe, que te levantarás de la dificultad, de las lágrimas, del dolor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿A quién le gustan las historias con finales felices? Cuando uno mira una película y espera que el final cierre bien y la película no cierra. Dice, no me gusta así. Cuando una película, para dar un final inesperado, termina mal. Dice, no es la forma. Nos gustan los finales felices. Nos gusta el final de cuento y fueron felices y comieron perdices. Nos gusta que termine así. Pero esta historia quedó ahí. La Biblia sigue mencionando a Mical luego. Mical es aquella mujer que cuando David viene danzando, habla despectivamente de él. Lo que muestra marcas en su vida de situaciones como estas. De alguien que en un momento amaba con locura a David, pero que ahora su vida era diferente, que podía sentirse usada ante una situación como esta, tomada como parte de un botín, como parte de arreglos políticos. Pero había alguien que la amaba y que ella lo vio perseguirla hasta que tuvo que dejarla ir. Muchos dicen, esas historias, esas son las que me gustan. Pero la historia de este varón no nos cuenta la Escritura qué pasó con él. No nos cuenta si conoció el amor más adelante o si se dejó así y prefirió morir solo que volver a experimentar el fracaso. No, es una historia así con un final abierto, pero que nos muestra que él tuvo que volverse. No dice, y él se quedó allí por muchos días llorando amargamente. Dice, no. Y él se volvió de su Baurín. Aquellos que son elegidos por Dios muchas veces atravesarán lágrimas y situaciones que no puedan entender. Pero es porque fuiste llamado a un propósito mayor. Es porque fuiste escogido como quien es apartado para un uso especial de Dios. Y entonces puedes sentirte solo hoy, puedes sentirte apartado de tus amigos, apartado de tu familia. Y puedes decir, me encuentro en soledad, nadie entiende. Pero en un momento todo cobrará sentido. En un momento te buscarán. En un momento las personas acudirán a ti porque verán que en ti está la palabra, en ti está la fe. Tú no eres quien se ha quedado llorando a mitad de camino, sino eres quien ha sido restaurado por el poder y el amor de Dios, la misericordia del Señor. Aleluya y aleluya. Yo invitarte que puedas ponerte de pie. El marido de Mical le tocó seguirla llorando, como quien ve partir sus anhelos, su esperanza, pero aún sin entender, confiando. Hoy te toca confiar, aunque digas no entiendo, pero qué real es esta historia en tantos corazones que le toca hoy soltar lo que aman, o que les ha tocado soltar lo que amaban y confiar en Dios. Hoy tienes que seguir adelante. Esta historia es parte de la restauración de tu corazón. Y lo que has tenido que vivir, y lo que has tenido que perder, y lo que has tenido que soltar, es parte. Es parte de lo que Dios hará en ti. Pero es necesario que puedas confiar en Él. Es necesario que puedas hoy abrirle tu corazón a Dios.
Que puedas entender que la finalidad o el fin no es permanecer en las lágrimas, sino entender que esto es parte de una realidad que a veces no entendemos. Pero como dice la Escritura, lo que hoy no entiendes, algún día lo entenderás. Hoy quizás no lo comprendes, pero lo que no comprendes hoy, le dijo el Señor a Pedro, lo entenderás luego. Hoy es difícil y quizás tienes preguntas a Dios, pero no cargues tu corazón. No te quedes llorando en Baurín. Algún día lo entenderás. Hoy es tiempo de que le abras tu corazón a Dios y que puedas poner tu confianza en Él. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, en donde quiera que te encuentres, que puedas hacer esta oración de fe y abrirle tu corazón a Dios. Yo voy a invitarte a que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.